El presidente español Pedro Sánchez se ha reunido tanto con la parte de Israel con la parte de Palestina y sin embargo las conclusiones a las que ha llegado no le ha sentado nada bien a Benjamín Netanyahu. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. La tregua que se ha acordado entre Israel y Hamás, que comienza el día de hoy a las 7 de la mañana, ha sido anunciado por Qatar. Sí, en este caso el grupo empieza pues a trabajar como una suerte de mediador, tanto Qatar como Egipto. Por la tarde van a ser liberados entonces 13 rehenes, pero esta tregua realmente no detiene el conflicto armado entre Hamás e Israel, sino que sigue librándose, por ejemplo, en hospitales que están dentro de Gaza. En este caso, el director del hospital de Al-Shifa, Mohamed Amos Al-Milla, ha sido detenido por las fuerzas de Israel para, en este caso, buscar en las instalaciones militares al grupo terrorista Hamás. Sin embargo, esta situación que sigue escalando empieza a demostrar que la situación dentro del propio gobierno de Israel se ha salido de las manos. Y en este escenario ha salido al frente Pedro Sánchez, que se ha reunido con Israel, pero que también se ha reunido con diferentes autoridades dentro de Palestina y le está diciendo que cuando termine la situación, cuando termine el conflicto armado, la administración de la Franja de Gaza debería ser por la autoridad palestina. Algo que no le sienta nada bien a Benjamín Netanyahu, sobre todo tomando en cuenta que él mismo ha dicho que en este momento la administración de la Franja de Gaza va a ser por la parte de Israel e incluso ha dado una fecha, ha dicho en tiempo indeterminado. Algunos incluso consideran que esto va a ser para siempre, porque no se tiene una fecha en la cual terminaría de ser administrada por la fuerza la Franja de Gaza. Y a pesar de todo este escenario, ha salido al frente entonces Pedro Sánchez a demostrar lo que en su momento dijo el propio Recep Tayyip Erdogan, que España está tomando una acción que es diferente a la de algunos países europeos, no porque no condenen lo que está pasando, sino porque al menos están haciendo algo. Y en este sentido entonces, después de esta situación tan complicada con la detención del director de un hospital, lo que ha decidido hacer Pedro Sánchez es decirle a Israel que ellos apoyan lo que está solicitando la Organización de las Naciones Unidas, que la Franja de Gaza no se puede quedar en la administración de Israel, sino que debería ser de Palestina. Y en este escenario tan complicado, esta ha sido la resolución a la que ha llegado el presidente español después de reunirse con autoridades palestinas, pero también con autoridades de Israel. Ahora, en este complicado escenario donde sale el presidente español a decir esto, debemos comentar un segundo punto que es muy preocupante. Resulta que para algunos expertos, Israel habría caído en una suerte de trampa que le está tendiendo Hamás y por esto el grupo palestino estaría ganando el conflicto. Esta es una situación completamente descabellada, pero algunos expertos, sobre todo de la parte no de Occidente, por así decirlo, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China, consideran que en realidad la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza no ha sido nada cómoda para Israel y ellos tomando en cuenta lo que está sucediendo en este momento con la famosa tregua. ¿Qué sucede? Resulta que Israel primero salió al frente a decir que ellos no iban a hacer ningún tipo de tregua ni de pausa estratégica contra el grupo Hamás hasta que no lo desaparezcan de la faz de la tierra. Esto dijeron en un primer momento y empezaron los bombardeos más intensos, empezaron las medidas militares dentro de la Franja de Gaza, las famosas operaciones terrestres, pero no se tuvo resultados. Claro, a falta de resultados, lo que empezó a hacer entonces la propia administración de Israel es plantearse qué se tenía que hacer para poder tener el toro por las astas. Al final decidieron sentarse a negociar y esto para algunos expertos demostraría que a Israel no le ha salido la estrategia como ellos mismos estaban pensando, que al final del día sí que tuvieron que sentarse a negociar porque sencillamente el tiempo se les había acabado y no habían logrado en un mes de ataques su objetivo de erradicar pues el terrorismo, como ellos dicen, dentro de Palestina. En este sentido, algunos expertos consideran que nada más el mensaje que está enviando Israel al sentarse a negociar es que el escenario no es favorable para nadie. Esto es una realidad, pero sería contrario a lo que está intentando dibujar Israel, al menos a la comunidad internacional o al menos a sus aliados en Occidente, que la situación está tranquilamente estructurada, que la situación está bajo control, cuando la situación no realmente es así. Por eso algunos expertos consideraban que el inicio de esta tregua lo único que hacía era que después de que esta termine, el conflicto se salga completamente de las manos. Las fuerzas de defensa de Israel han informado que 35 cohetes disparados desde el Líbano cruzaron la frontera hacia territorio de Israel, en el que ha sido el bombardeo más profundo desde que comenzó la guerra contra Hamás.
Sí, así como lo escuchan. En este caso, se habla pues de que el Líbano estaría participando de manera todavía más activa en el conflicto. Y esto llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que el día de hoy inicia la tregua entre Israel y sobre todo el grupo Hamas. Ahora, en este sentido, lo que se está diciendo es que se han identificado aproximadamente 35 lanzamientos de cohete que han salido del Líbano hacia territorio de Israel. Esto lo ha comunicado el propio Conjunto de Defensa Aérea de las Fuerzas de Israel, que habrían interceptado varios de los lanzamientos. Según dice el propio comunicado, se dice que no, al menos de momento, no hay informe de heridos en estos ataques. La milicia chií libanesa pro-iraní Hezbollah ha reivindicado este ataque y ha afirmado haber lanzado exactamente 48 cohetes. Esto demuestra que el conflicto armado ya empezó a salirse de las manos, que otros grupos armados salen al frente a decir que no les importa las amenazas del propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que decía que si esto sucedía en Líbano, sencillamente iba a pagar incluso con vidas civiles. Pues aparentemente Hezbollah está barajando seguir con los ataques, y esto, como hemos comentado, llama la atención porque lo hacen precisamente cuando se ha logrado llegar a una tregua, un alto al fuego durante algunos días entre Hamas e Israel. Y sí, esto lo que manda es el mensaje directo a la propia administración de Benjamín Netanyahu, y es que a pesar de que se acuerde algo con Palestina, o de que a pesar de que el bloque de Occidente empiece a tomar medidas o cartas en el asunto, sencillamente el conflicto a gran escala en Oriente Medio se ha desatado. Hablando de conflictos a gran escala, lastimosamente debemos comentar que el Ministerio de Salud de Gaza acaba de suspender la cooperación con la Organización Mundial de la Salud para la evacuación de los heridos, así como lo están escuchando. Esto con respecto al contexto pues de la detención del director del hospital Al-Shifa en Gaza. Sí, lo que se está diciendo, y lo ha comentado el propio portavoz del ministerio, Ashur Al-Qara, es que, citado por el propio medio Al Jazeera, el Ministerio de Salud de Gaza ha decidido dejar de coordinar con la Organización Mundial de la Salud la evacuación de heridos y personal médico. Según lo que está comentando, es que las fuerzas de Israel maltrataron al personal médico y a los pacientes durante las evacuaciones, y agregó que Israel y la ONU serían responsables de la detención de los médicos, como que se ha filtrado la información, o que ellos sabían precisamente de esta salida o esta evacuación de los heridos, y que Israel aprovechó para, entre otras cosas, tener detenido al médico, al director de este hospital. Más temprano se había comunicado entonces la detención precisamente del director del hospital Al-Shifa, y se estaría atribuyendo que en parte ha sido por la cooperación que tiene el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza con la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora, el propio director del Ministerio de Salud de Gaza, que está dirigido por Hamas, ha confirmado este arresto, mientras que las fuerzas de defensa de Israel no han hecho ningún tipo de comentario oficial, más allá de decir que están investigando estos informes. Ahora, un informe de la emisora pública Kan había comentado que Al-Samiyya está siendo interrogado por el Servicio de Inteligencia Doméstico Shin Bet y las propias fuerzas de defensa de Israel. Y sí, en este momento se habla incluso de qué le podría estar pasando al que es el director del hospital Al-Shifa. Y, por ejemplo, algunos están comentando que una de las posturas de Israel es saber dónde están en este momento los propios miembros del grupo Hamas, que algunos reportes decían estaban precisamente en este hospital, pero sencillamente no se han encontrado. Y entonces el Ministerio de Salud de Gaza estaría responsabilizando a la Organización de las Naciones Unidas y, en este momento, a la Organización Mundial de la Salud. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta información nos ayuda a que esto llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.